Perfecto, doctor. Ahora sí, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación y perdón por la demora. A veces la tecnología nos juega algo que no queremos. Tenemos que cambiar el dispositivo. Ustedes son más jóvenes, saben. Bueno, espero, no sé si son colegas, los que están en el curso, estudiantes. Entonces, el enfoque va para todos de la presentación. Eh, y muchísimas gracias. Tenemos 45 minutos para el tema. Gracias por la invitación a los organizadores del Congreso Internacional de Actualización en Especialidades Médicas. Bueno, el tema que hoy vamos a ver es actualización del manejo de ictericia neonatal. Es un tema que todo médico en su formación debe conocer para hacer lo que nos dicen las guías, la literatura. Es importante porque también todos los colegas, ya sean urólogos, neurocirujanos, todos van a ser papás en algún momento, tienen un sobrino que va a nacer y todo eso ellos también nos ayudan a guiarlos. Muchos de nosotros los pediatras tenemos colegas, ¿no? Especialistas en otras ramas, entonces por tanto está también enfocado a ellos. Bueno, el objetivo de la presentación es conocer las nuevas vías de manejo en ictericia neonatal en los recién nacidos mayores de 35 semanas y vamos a aplicarlo de acuerdo a la disponibilidad de nuestros recursos. Me refiero a los recursos médicos. Se ve con puntero, ¿no? Ahí sí. ¿Se ve el Sí, doctor. puntero? Ya. Me refiero a recursos médicos, al hecho de que todos, como he mencionado, los médicos en formación, los internos, los colegas debemos tener conocimiento en esto. Y disponibilidad de la infraestructura se refiere a que no todos los centros tienen un manejo adecuado en cuanto a fototerapia, luminoterapia, no tienen todos los centros, por lo tanto debemos derivar a centros de mayor complejidad. Este tema es importante porque más del 80% de los recién nacidos tendrán algún grado de ictericia en el momento de la parte de la transición de neonato a lactantes. El control cuidadoso de todos los recién nacidos y la aplicación de los tratamientos adecuados son esenciales para evitar que las complicaciones, que son la encefalopatía aguda por bilirrubina y el kernicterus. Debemos evitar esto con el conocimiento de esta literatura. Aquí tenemos un caso clínico que lo hemos visto en el hospital, en el cual, no en el hospital, sino en un centro de salud de provincia, podemos decir, un hospital. Los papás relativamente jóvenes, mamá y papá de 22, 24 y 23 años, respectivamente, papá 24, los abuelos no hay nada de importancia, el abuelo paterno falleció con insuficiencia hepática, el resto normal, relativamente jóvenes los abuelos de 50 años. Los antecedentes de la mamá es primer embarazo, con parto, diagnosticado a las 4 semanas, controles adecuados en teoría, y nació a las 37 semanas, es varoncito, en el centro de salud de la comunidad, nació con 3,500, el Apgar no conoce la mamá, además de que según la alimentación tiene lactancia cada 2 horas, aproximadamente 15 minutos de cada pecho, o sea, sería como media hora, ¿no?, de lactancia. Eso es lo que indica la mamá, tiene la BCG como debe tener a esta edad. El motivo de consulta es que está amarillo. La enfermedad actual, madre refiere cuadros de aproximadamente 2 días de evolución, que se inicia el 6 de septiembre, que se caracteriza por presentar coloración amarillenta en piel y mucosas, que va a ir progresando de la cabeza, ¿no? Cefalocaudal, además llora mucho, motivo por el cual los padres del paciente acuden a centros de salud y le indican que es normal que se ponga amarillito y nada más que le pongan al sol y nada. Pero hay una duda que les nace a los papás y por lo tanto acuden al hospital del pueblo donde se evidencia ictericia. Ustedes saben que hay centros de salud y hospital central, ¿no? Y ahí evidencian ictericia hasta zona 4 de Kramer. Tras su valoración le solicitan laboratorios que se reporta bilirrubinas de 16,9 a predominio de la indirecta. Su grupo, igual que la madre, a positivo. Ahora, este hospital del pueblo no tiene fototerapia.
por lo que dicen, ¿será para fototerapia o no? Entonces, ¿en base a qué nosotros decimos el criterio de referirlo? Porque no todos los pacientes necesitan tratamiento, la mayoría cursan con ictericia fisiológica. No el 80% de pacientes que cursan con ictericia van a requerir tratamiento. Un porcentaje son de ictericia fisiológica y el otro. El objetivo es que no lleguen a lo grave. Este paciente perdió peso. Normalmente un neonato pierde peso un 10%, indica la literatura, en los 10 primeros días. En promedio, 2% por día. Este paciente tiene 4 días y ha perdido 8.2% de peso, más de lo estimado. Entonces, eso también llama la atención. Es por eso importante tener el antecedente del peso de nacimiento, peso actual, y está un poco taquicárdico, no se mide la presión porque no todos los centros tienen manguito para la edad neonatal. El examen físico lo positivo, es un niño que por examen físico es 37 semanas, es adecuado y clínicamente está histérico, activo. El paciente tiene una coloración amarillenta que se extiende hasta Kramer 4, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, las zonas de Kramer, y además de que tiene signos de deshidratación moderada. El paciente tiene diagnósticos de recién nacido término, adecuado para la edad gestacional, ictericia neonatal y una deshidratación moderada. ¿Me están escuchando, no? Estamos bien. Sí, doctor. Ah, ya, listo. Nos están durmiendo. Bueno, entonces, hasta ahí las preguntas del personal de salud y dudas de la familia. ¿Qué preguntas el personal de salud? Probablemente que no es pediatra en el hospital. No todos los pueblos tienen pediatra en los hospitales. ¿En qué nos basamos para el manejo? Yo como pediatra, como médico general, como médico en formación, que estoy haciendo mi rotación de campo, entonces, ¿qué debo tener un parámetro para decir, hago esto, ¿qué hago? ¿En qué manera? Digo, normal, fisiológico, como le han dicho en el centro de salud, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿requiere fototerapia? O, según los familiares, se puso amarillo porque no le pusieron al sol. Esto no debe, esta práctica ya debe quedar en el olvido. No hay necesidad de poner al sol. Muchos colegas aún siguen indicando, cosa que ya no. Entonces, son dudas que tengo. Y según la abuelita, siempre que hay alguna abuelita de la mamá especialmente, indica que se puso así porque no le dio su agüita de anís. El uso de agüita de anís no debe existir. Bueno, con ese antecedente preámbulo que hemos hecho en el caso clínico, nosotros en qué nos basamos en el manejo de la ictericia. Ya en octubre del 94 había un comité de la Academia Americana de Pediatría donde ha elaborado estas guías, ¿no? Estas son las primeras guías. 10 años después han actualizado las guías y se han publicado el 2004. El 2004 nosotros nos hemos manejado con estas guías. Y en esta guía también indica que la mayoría de las ictericias son benignas, pero debido a la toxicidad potencial de la bilirrubina, porque la bilirrubina no es de todo o no tóxica, tiene efectos tóxicos. Y en estos casos debemos monitorizar a estos pacientes para evitar que llegue a una hiperbilirrubinemia severa. Y en estos casos, ¿qué puede llevar si está cursando con una hiperbilirubinemia severa? Puede llevar a una encefalopatía aguda por bilirrubina o a lo que es el kernicterus. Entonces, el objetivo de esta guía del 2004 que nos hemos estado manejando de hiperbilirrubinemia grave y por la encefalopatía por bilirrubina es eso, es reducir esta incidencia, reducir la incidencia de esta hiperbilirrubinemia grave, darnos cuenta qué pacientes están cursando con eso y evitar de que llegue a esto, a una encefalopatía por bilirrubina. Al mismo tiempo, indican que debemos minimizar los riesgos de daños no deseados, la ansiedad de los padres, disminuir la lactancia materna, que es una causa. No, nada de eso. Tenemos que nosotros fomentar la lactancia materna. Este es el mayor temor de que se nos dispare la bilirrubina, la ictericia, ¿no? La bilirrubina. Entonces,
En un principio el Kernicterus nació con que era nada más un diagnóstico como anatopatológico en el cual decían que es una tinción de los núcleos del encéfalo y el cerebelo. Este término de Kernicterus se ha utilizado en forma como similar más o menos entre encefalopatía por bilirrubina y Kernicterus, cosa que nos aclara esta guía. Entonces, recomienda, una de las recomendaciones es evitar confusiones y fomentar una mayor consistencia en la literatura. Y de hecho la literatura ya nos menciona así, que el término encefalopatía aguda por bilirrubina debe usarse para describir las manifestaciones agudas de toxicidad por bilirrubina observadas en las primeras semanas del nacimiento. Y el término Kernicterus es para las secuelas clínicas crónicas de los pacientes que han cursado por esta ictericia que ha sido severa, ¿no? Entonces, a nivel mundial se ha detectado un resurgimiento de este Kernicterus. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Europa, se estima por cada 50.000 a 100.000 nacidos, un paciente cursa con Kernicterus en las secuelas. Entonces, nosotros, como siempre, no tenemos tampoco unas estadísticas en nuestro medio. También indican que no es tan real esta cifra porque acuérdense que nosotros tenemos, todos los días nos dicen que tantos han enfermado con COVID, aunque hay subregistro, ¿no? No todos dicen yo tengo COVID, no me haré la prueba. Entonces, más o menos se refiere a eso, que no tienen una incidencia adecuada porque no es de registro obligatorio el Kernicterus y la encefalopatía hiperbilirrubinémica. Entonces, por eso no es tan real, indican en algunos estudios. Y peor nosotros, que no tenemos igual los registros, ¿no? ¿Qué hace que hagan que estos pacientes lleguen a un Kernicterus? El alta precoz. Los pacientes que son, ahora el ginecólogo lo opera, por ejemplo, y al día siguiente ya le da de alta, ni siquiera lo opera en la noche y en la mañana ya se va. Yo me acuerdo cuando éramos internos, el parto por lo menos se quedaban 24 horas a 48 y las cesáreas unas 72 horas. Ahora no, es el alta precoz. La falta de advertencia a los papás. Muchos papás creen que es normal que se ponga amarillo. Es normal, sí, hasta cierto punto, pero debe llamarle la atención. Ausencia de control. No va a los controles. A veces les llamamos al control. No va, o a veces el personal, sí, no, en una semana, en un mes le trae. A muchos seguros nos indican los papás y dicen, me han llamado en un mes. No, tienes que llamarlo de acuerdo al riesgo que tiene, ¿no? Entonces, por eso ha resurgido esta patología, indica. Un recordatorio, esto ya probablemente lo saben, todos sabemos que la mayor parte, casi el 80% de la bilirrubina va a provenir de lo que es la hemólisis de los glóbulos rojos, específicamente de la hemoglobina, que por acción de la hemoxigenasa del grupo EN se va a formar lo que es el monóxido de carbono, el hierro, y también se va a formar la biliverdina, ¿no? Entonces, esta biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, va a formarse lo que es la bilirrubina indirecta o también llamada la bilirrubina conjugada. Es importante, no conjugada, mejor dicho, no conjugada, indirecta o no conjugada. Esta bilirrubina en sí, que es una bilirrubina que necesita de alguien para transportarse, ¿no ve? Entonces, ¿de quién necesita para transportarse? De la albúmina, que tiene dos sitios de unión bien importantes, ¿no? Una que es de alta afinidad y otra de alta. Es transportada hacia el hígado. En el hígado, gracias a la acción de las ligandinas XY, en el neonato, acuérdense que hay pocas ligandinas y que son importantes, y por la acción de la UDP glucuroniltransferasa, se va a conjugar y ahí llamemos la bilirrubina directa o también llamada la bilirrubina conjugada, ¿no? Ahí se conjuga. De esta se va a eliminar la bilirrubina a nivel del intestino en urobilinógeno y por acción y oxidación de las bacterias del intestino delgado y grueso se va a formar lo que es
en un 80% la estercobilina, que es la que da el color a las heces. También se va a formar y se va a eliminar ahí un 18%, se va a formar lo que se llama, va a ir a la circulación enterohepática, un 18, y un 2% en urobilina, que se va a eliminar en la orina. Por eso también el color de la orina, gracias a la urobilina. Solo es 2% por si acaso, ¿no? Entonces, este es un recordatorio. ¿Y qué pasa en el Kernicterus? ¿Por qué? Es más o menos un recordatorio. La bilirrubina indirecta, que por diferentes causas, o la no conjugada, entonces tiene un aumento en su producción por diferentes causas que vamos a ver, y va a haber una disminución también. ¿Qué otros factores va a hacer que haya esta patología, que llegue a un kernicterus o que tenga una encefalopatía hiperbilirrubinémica severa? El hecho de que haya disminución en la albúmina, que el paciente esté con hipotermia o distermias, hipoxia, que haya cursado con asfixia perinatal, sepsis, acidosis, meningitis y algunas drogas como el fenobarbital, la ceftriaxona, que van a desplazar del lugar de unión de la albúmina a la bilirrubina. Entonces, todo esto hace que esta bilirrubina se eleve mucho, se eleve algunos valores que vamos a ver más adelante, se eleve mucho y atraviese la barrera hematoencefálica y va a afectar a nivel del cerebro del recién nacido, con apoptosis y necrosis celular, compromiso en los ganglios basales, del globo pálido, del putamen, núcleo caudado, y todo esto va a llevar que también va a afectar a los núcleos cocleares y oculomotores. Por compromiso de estos ganglios basales, generalmente va a tener opistótonos, hipertonía y todo. Por compromiso de los núcleos cocleares y oculomotores, secuelas oculares y también oftalmológicas. Entonces, todo tiene su explicación ahí. Y por todo esto va a producir daño neurológico inducido por la bilirrubina. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que esta encefalopatía y Kernicterus ha obligado a hacer estas guías para evitar que lleguen a eso los pacientes y evitar que esta bilirrubina induzca la toxicidad a este nivel, a nivel del cerebro, ¿no? ¿Y de qué va a depender esta toxicidad también? Aparte de lo que hemos mencionado, de la interacción entre el nivel de la bilirrubina, que está muy alto, y del tiempo de exposición, o sea, que esté mucho tiempo y que la bilirrubina esté libre también y dé más chance a que ingrese al sistema nervioso central. También de las características de la inmunidad innata, o sea que mientras más inmaduro, más prematuro el neonato, es más grave. Entonces, la encefalopatía, nosotros lo dividimos en fase temprana. Los lactantes están letárgicos todavía ahí, hipotónicos, succionan mal. En la fase intermedia se caracteriza por estupor. Generalmente nos llegan en esta fase intermedia cuando están muy altas las bilirrubinas, en 40, en 35. Creo que la más alta que yo he visto ha sido en 52 de miligramos de cilitro de bilirrubina. El paciente con hipertonía, pueden desarrollar fiebre, llanto agudo, pueden alternar somnolencia, hipotonía, ¿no? Todo esto en la fase intermedia. Hay literatura que dice que incluso si tú actúas en incluso ya, aunque tenga en la fase intermedia, si logramos bajar la bilirrubina en esta fase, entonces puede todavía ser reversible sus secuelas. En cambio, si ya llega en la fase avanzada, en el cual el daño del sistema nervioso central es irreversible, entonces en este caso ya no se puede revertir, quedan las secuelas más adelante. Y el Kernicterus es las secuelas que van a presentar aquellos pacientes que van a sobrevivir, ¿no? Desarrollan una forma grave de parálisis cerebral, ¿no? Que es de tipo atetoide, que tienen, como hemos visto, que afecta a los núcleos del oído, no hay función auditiva, displasia del esmalte dental, parálisis de la mirada hacia arriba y menos frecuentes discapacidades intelectuales y de otro tipo también. Entonces es importante que nos motive conocer este tema para evitar llegar a esto, ¿no?
El enfoque que le ha dado estas guías del 2004, recuerden que estamos hablando de las guías del 2004, es en base a una prevención primaria. Y ellos enfocan esto en cuanto a darle mayor leche materna, por lo menos las tomas tienen que ser 8 a 12 veces al día, incentivar que esté subiendo de peso, que orine, entonces incentivar a eso. La prevención secundaria que hacen es enfocando a la detección de aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar una ictericia grave. Y el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento se enfoca en esto, que cuando en la fototerapia y exsanguinotransfusión se consideran factores de riesgo, ¿a quiénes? A quienes tienen, acuérdense de estos factores de riesgo, porque vamos a ver para interpretar las tablas. Enfermedad hemolítica del recién nacido, asfixia que haya cursado o que esté con letargo significativo, también que tenga inestabilidad térmica, que tenga sepsis, que tenga acidosis o que tenga una albúmina de menos de 3 gramos de decilitro. No se dosifica la albúmina, no se pide de rutina, pero si tú tienes un paciente que está histérico y que está subiendo mucho, puedes pedir esto de la albúmina también, ¿no? ¿Y cuándo indicar fototerapia? Estas guías nos indican, por ejemplo, el paciente que hemos visto tiene 4 días. Lo ideal no es decir 4 días, es 48 horas, 72, puede ser 40 y 52 horas. Por eso es importante en la historia clínica registrar a qué hora ha nacido el paciente y no decir en días, sino en horas. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, cada 12 horas es un espacio. 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas. Entonces, eso es. El paciente tiene en teoría 4 días, 16.9. Es un paciente de 37 semanas. ¿Dónde entraría este paciente? Es un paciente de, la línea de acá es pacientes que tienen de 37, tienen 35 a 37 semanas más factores de riesgo. Acuérdense que ya hemos visto los factores de riesgo. Entonces, todos esos pacientes, no entra acá nuestro paciente. Pacientes que tienen más de 38 semanas y que tienen factores de riesgo, como ser los que hemos mencionado, o pacientes de 35 a 37 semanas sin factores de riesgo. Entonces, nuestro paciente no tiene incompatibilidad, no tiene nada de eso. Tiene 4 días, tiene 16.9. Entonces, tiene criterio de fototerapia. Miren, acá está la línea, tiene criterio de fototerapia. Debe ingresar a fototerapia. Entonces, nosotros nos basamos en esto, debemos interpretar. Y la línea de arriba es cuando son mayores de 38 semanas si no tiene. ¿Cuándo decidir si tiene criterio de exsanguinotransfusión? Cuando el paciente está en estas tablas. Por ejemplo, este paciente tiene 4 días, sus bilirrubinas están en 17, es un paciente de 37 semanas sin factores de riesgo, entonces no tiene criterio de exsanguino. Entonces vean que también tenemos unas tablas para exsanguinotransfusión, ¿verdad? El 2004 con estas guías nos hemos manejado. El 2007 los de Canadá sacan guías que son similares a las que hemos mencionado, enfocados también, usan las mismas tablas. El 2009, la Academia Americana de Pediatría, ahí en octubre del 2009, publica como comentario, a base de comentario, en base a este artículo del 2004, algunas aclaraciones o distinciones importantes. ¿Cuáles son? Aquí va a diferenciar lo que es factores de riesgo para la hiperbilirrubinemia grave, porque ahí a la anterior, recuerdan, decía factores de riesgo, pero ¿para qué? ¿Para hiperbilirrubinemia grave o para neurotoxicidad? Entonces, hace una diferencia bien concreta. Factores de riesgo para pacientes con hiperbilirrubinemia grave y factores de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, acá, o también hace una recomendación que se debe medir la bilirrubina, ya sea transcutánea o la sérica. Dentro de lo que es los factores de riesgo para la hiperbilirrubinemia grave, entonces toma en cuenta que son que tú vas a medir la bilirrubina sérica o la transcutánea y está en la zona de alto riesgo, ¿no? Ahí entra el nomograma de Butani.
Si está en riesgo alto o intermedio, entonces ya está, este paciente tiene riesgo de cursar con hiperbilirubinemia grave. Que tenga menor edad gestacional. A menor edad gestacional de 40 grados, más riesgo. Que la lactancia materna sea exclusiva, particularmente si la lactancia no va bien y la pérdida de peso es excesiva. Miren, ahora sí, si ustedes se acuerdan del caso clínico, nuestro paciente ha perdido 8% de peso en 4 días. Entonces, entraría como un paciente que tiene factores de riesgo para una hiperbilirubinemia grave, cosa que en el anterior concepto no entraba. Entonces, aquí con este criterio del 2009 ya ingresa estos tipos de pacientes. Lactancia materna exclusiva y que el paciente, en el caso clínico, acuérdense, decía llora mucho. Según la mamá le daba 15 minutos cada 2 horas de cada pecho, pero no creo que haya sido tan real. ¿Por qué creen? Si le estaría dando así el pecho la mamá, y además es primigesta, no estaría llorando, no hubiera bajado de peso. Entonces hay que guiar en eso. Entonces vean que nos saca de duda. Estos pacientes pueden cursar con histericia observada a las 24 horas. A veces ya estamos yendo a dar de alta al paciente y está histérico, también puede factor de riesgo de cursar con hiperbilirubinemia grave. Enfermedad isoinmune, enfermedad hemolítica del recién y deficiencia de glucat, de glucosa 6-fosfato, hermano anterior con histericia, cefalohematoma, que tenga a veces los traumas obstétricos, también puede producir, y raza oriental, también lo toma en cuenta. ¿Y cuáles son los factores para decir factores de riesgo de neurotoxicidad? Enfermedad hemolítica, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, asfixia, sepsis, casi los mismos que decía antes, la albúmina menos de 3. Entonces, también aquí hace una recomendación que debe medir el nivel de transcutánea o sérico antes del alta, ¿no? Especialmente en pacientes que están con lactancia materna exclusiva, como en nuestro paciente, ¿se acuerdan? Que estaba perdiendo 8 a 10% de peso, que está con enfermedad isoinmune, hemolítica también, hermano anterior con histericia, que tiene encefalohematomas. En ellos hay que medir, y raza oriental. En ellos hay que medir antes de darle alta al ginecólogo y a ver, este paciente tiene estos criterios, le mediremos su bilirrubina. Entonces, es importante tomar. Bueno, hasta ahí nos llevábamos con eso. Este año, 2022, septiembre, hace un mes, después de ¿cuántos años? Casi de 12, 18 años, nos salen nuevas guías. Estas guías son también de la Academia Americana de Pediatría, son las nuevas guías para el manejo de los pacientes recién nacidos mayores de 35 semanas y mayores, ¿no? Entonces, ya no estamos tan abandonados porque nos llevábamos con esas guías siempre, ¿no? Con las que hemos mencionado. Perdón. Entonces, ¿qué dicen de nuevo estas guías? Este artículo actualiza y reemplaza la guía práctica clínica de la academia, ¿no? De 2004 en recién nacidos. ¿Por qué en mayores de 35 semanas? ¿Por qué no de 32? ¿Por qué no de 30? ¿Por qué no de 37 semanas? Esa es la pregunta también que uno se hace. ¿Por qué de 35? Bueno, la respuesta es, todavía no, la respuesta es que la mayoría de los pediatras generales, de todos ellos, vemos nosotros pacientes desde 35 semanas generalmente. Nos va bien en consulta externa, a veces en provincia. No todos llegan a la terapia de neonato, pero en menores de 35 semanas ya es manejado por los neonatólogos en terapias neonatales, cuidados, ¿no? Entonces, por eso es diferente las guías, ¿no? Al igual que la anterior, va a abordar esta guía en la prevención, en la evaluación de riesgos, seguimiento y tratamiento, ¿no? La pregunta que ya no habíamos hecho, de 35 semanas, ¿por qué? Ya hemos dicho que la mayoría de los pediatras vemos esto, especialmente en atención primaria, no necesitas de un neonatólogo la mayor parte de las veces, ustedes saben, pero de 35 a 37 semanas que todavía son predeterminadas, ¿no?
Entonces, hay siempre para ver en las guías recomendaciones, hay recomendaciones fuertes, recomendación que es opción y no sin recomendación. Eso en base a eso siempre se hacen las guías, los protocolos, entonces tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la primera medida que menciona esta guía del 2022 es la prevención de la hiperbilirrubina. ¿Qué habla de la prevención? Indica que toda paciente que está embarazada debe dar a conocer lo que es, si tiene o no esta enfermedad hemolítica, o sea que debemos determinar lo que es su grupo de sangre. Ustedes saben que esta enfermedad se da cuando la mamá es negativo o RH negativo y el papá positivo, tienen un bebé, el primer bebé es positivo, si es negativo no hay ningún problema. Va a crear anticuerpos, entran a la madre, en el primer embarazo no pasa nada, el bebé cursa sin complicaciones. Si la mamá no ha recibido vacuna acá anti-D, entonces el otro embarazo es grave. Esta enfermedad ya ha disminuido, pero gracias a la introducción de la vacuna anti-D, el siguiente embarazo, si no ha recibido, va a producir lo que son los anticuerpos que estaban dentro de la mamá, van a ir al bebé, que es positivo, y van a reconocer como extraños los glóbulos rojos positivos. Y van a atacar y van a producir la enfermedad hemolítica que ya han debido mencionar o han debido llevar ya en pediatría, ¿no? Entonces, el Colegio de Obstetras indica que en los controles prenatales siempre se debe determinar grupo de la mamá y el RH, ¿no? Es una cosa el grupo y otro el factor. El factor. Entonces, ¿para qué? Para ver si tienen factor RH negativo, deben recibir la inmunoglobulina, ¿no? Que debe ser, y para evitar el potencial de que el paciente llegue a una enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Y estas pruebas deben ser, si es positiva o es desconocida, cuando ya nace el bebé, si la mayoría llega así, estoy viniendo de provincia y aparte cesárea, ¿dónde está su historia? Lo ideal es que tu obstetra que le ha hecho controles te mande con la historia, pero ahí también llevan el clan, ¿no ves? Las mamás ya saben su grupo, todo, pero muchas no saben, no sé, le están preguntando a su esposo, ¿qué grupo somos? Es, te dejan ahí. Entonces, si tú ya estás en cesárea, en parto, y tienes que, no sabes el grupo de la mamá, tienes que tomarle al bebé del cordón umbilical, el grupo de sangre, y además debes tomar una prueba de CUMS, ¿no? Entonces, para ver si es positiva o no, el CUMS directo se llama en el recién nacido e indirecto en la mamá. Entonces, debemos tener en cuenta esta primera acción en cuanto a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Un segundo punto que nos mencionan es proporcionar apoyo a la alimentación para evitar de que el paciente llegue a, cuando el paciente está en ayuno, la enzima hemoxigenasa actúa más, o sea, va a hacer que el glóbulo rojo va a liberar más bilirrubina. Si el paciente está bien nutrido, no está en ayunos, la hemoxigenasa no actúa. Entonces, por lo tanto, tiene que estar bien alimentado el paciente. Proporcionar suplementos orales como dextrosa, agüita de anís, todo, no está recomendado. No, para nada. Eso tienen, no anís, no. Este uso de la agüita de anís, anís de estrella, es una costumbre. Los niños se intoxican con esto. No deben dar, no recomendar agua de anís ni para su coliquito, ni para que hidrates, nada. Dextrosa no, es leche. En estos casos, si no está con buena leche la mamá, se recomienda dar apoyo con fórmula hasta que la mamá tenga y incentivar a que tenga mayor lactancia, ¿no? Después de la prevención viene la evaluación de la hiperbilirubinemia. Identificar los factores de riesgo. Uno de ellos es quiénes están en riesgo de hiperbilirubinemia significativa. Y nos mencionan que tiene menor edad gestacional, ictericia en las primeras 24 horas, si tiene concentración de bilirrubina que está en factor de riesgo para fototerapia, hemólisis que esté subiendo la bilirrubina mayor de 0,3 miligramos decilitro por hora, fototerapia, todos estos tienen, ¿no? Lactancia subóptima, que tienen hematomas, síndrome de Down está aquí,
bebé macrosómico con madre diabética. Entonces, entra acá. En este caso, ponen un hincapié en este artículo la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enzimopatía recesiva ligada al cromosoma X que disminuye la protección contra el estrés oxidativo. Se reconoce como una de las causas más importantes de hiperbilirrubinemia peligrosa que conduce a Kernicterus. O sea, está asociado esta deficiencia a Kernicterus. Entonces, han hecho estudios. En Estados Unidos han hecho estudios y han visto que la mayor causa de hiperbilirubinemia peligrosa o severa, mayor a 30, está dado por esto, por la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Se ha visto que producen hiperbilirubinemia grave o Kernicterus, perdón, Kernicterus notificándose en todo el mundo, ¿no? Pero estos son en los estudios de afuera. De 258 casos con hiperbilirubinemia severa, hay una incidencia de 1 en 2.480. Entonces, 93 casos han identificado de estos pacientes causas. Dentro de las causas, la mayor causa era la incompatibilidad ABO. Y de estos 93 pacientes, 20, casi el 18%, era deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y el resto no. Pues miren, es alta, casi 18% de estas causas de hiperbilirubinemia grave. ¿Qué hay en nuestro centro? Pero aquí en los artículos indican que la mayoría de estos pacientes como que es una población más dispersa, que son agroafricanos y todos esos, de todas las razas. En nuestro medio, en el Hospital Albina Patiño, donde yo trabajo, el doctor Yamil Arias hizo su trabajo de tesis justo para esto, para determinar cuál es la incidencia en nuestro medio de glucosa 6-fosfato. En el periodo de 2018 a enero del 2020, se han detectado 295 pacientes con ictericia neonatal, de los cuales 106 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión a este estudio. 3 pacientes de estos 106, casi el 2.8%, han sido positivos. No es tan alto, pero también debemos pensar porque estos pacientes también se han internado. Entonces, eso está dentro de lo que es también los factores de riesgo para hiperbilirubinemia severa. Otro punto dentro de la evaluación, identificación de la necesidad de tratamiento, ya sea fototerapia o exsanguinotransfusión. Entonces, debemos tener en cuenta y esclarecer estos puntos. Las decisiones de iniciar fototerapia, identificar la atención se guían por edad gestacional. Debemos saber la edad gestacional, no de 37 semanas, 38, el valor de bilirrubina por hora. No es que mi paciente tiene 4 días, tengo que decir 36 horas, por eso la hora de nacimiento. Y los factores de riesgo de neurotoxicidad. Todo eso, en base a eso, vamos a ver si tiene necesidad de tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neurotoxicidad? Entonces nos mencionan que son menores de 38 semanas, la albúmina está menos de 3, enfermedad hemolítica, sepsis y inestabilidad térmica en las últimas 24 horas, ¿no? Otra cosa que es importante, ustedes deben saber las zonas de Kramer. A veces nos dejamos guiar, no, está solo un hito, no, váyanse nomás tranqui, ¿no? No está recomendado. Mire, la ictericia neonatal es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, y la hiperbilirubinemia es el valor alto. ¿Desde qué valor es clínicamente evidente la hiperbilirubinemia? Cuando un paciente está a más de 5 miligramos de decilitro, ya es evidente clínicamente un paciente y se evidencia con ictericia. Y la ictericia siempre es cefalocaudal, que quiere decir que va de la cabeza a los pies. Mientras más alto, más la bilirrubina, más bajo es la ictericia, ¿no? Por ejemplo, zonas de Kramer llamamos la 1, que son cabeza y cuello, que puede ser hasta 5 miligramos. Si está hasta la zona 2, que es el ombligo, de 5 a 12, hasta la rodilla más o menos 8 a 16, ¿no? Hasta las muñecas de 10 a 18 y mayor a 5, entonces más, no te equivoques, está más de 15.
Pero hay estudios donde indican que no debemos utilizar el grado de progresión, ¿no? Para decir, estimar el nivel de bilirrubina. Es muy subjetivo. O sea, yo le pregunto a Juanito Pérez, a ver, doctor Juanito Pérez, ¿cuánto de bilirrubina le calculas? 12. Le pregunto al otro colega, a la María Esmeralda. María Esmeralda, a ver, ¿cuánto le ves? 10. Yo digo, no, para mí está en 2, perdón, en 8, porque la bilirrubina es evidente, la ictericia a partir de 5. Entonces es muy subjetivo. Entonces no debemos basarnos en eso. Solo la ausencia total de ictericia, o sea, no le ves amarillito para nada, entonces en ese caso sí estás seguro de que no está haciendo ictericia tu paciente, ¿no? Entonces, no hay que basarnos solamente en la estimación visual. Es importante detectar. Si tú tienes paciente histérico, no decir como les dicen, no, normal, no. Tienes que determinar los valores de bilirrubina, ya sea transcutánea o la sérica. Y los niveles de bilirrubina transcutánea se equiparan un poco con la sérica. Entonces, también recomiendan que en todo paciente que tiene factores de riesgo, que tú le hagas una bilirrubina transcutánea para no estar pinchándole, y si no tienes, cosa que no tenemos en nuestro medio, tenemos que tomar la bilirrubina sérica. ¿Para qué? Para llegar a determinar si este paciente va a necesitar o no fototerapia. Ustedes vean diferentes modelos, esta es fototerapia intensiva, que hay 2 gemelitos que están internados. También en terapia intensiva, los pacientes que pueden estar con fototerapia de acuerdo al nivel, ¿no? El está ventilado, en servocuna, con el monitor. El hecho de estar en terapia intensiva no solo es tratar, digamos, debe estar por algo en la terapia, debe estar por sepsis, debe estar por algo, entonces debe tener un factor de riesgo más. Tienen que tomar en cuenta todo eso para proporcionar fototerapia. ¿Cómo usamos la fototerapia? En base a las tablas. Miren, ¿se acuerdan que había unas tablas en las guías del 2004? Que eran estas, ¿no? Nos decían alto riesgo. En estas nuevas guías, estas son las tablas, que son un poco diferentes. El nivel de bilirrubina para indicar fototerapia es un poco más alto. Y ya no dice de 35 a 37, más de 38. Dice de 35 semanas, que es la primera línea, 36 semanas, la nara, así. Entonces, como que está más especificado. Ejemplo, 4 días, el paciente que habíamos dicho, y esta tabla es para los pacientes que no tienen riesgo de neurotoxicidad, sin factores de riesgo de neurotoxicidad, ¿no? Entonces, tiene 4 días, tenía 16 para el paciente, tenía 37 semanas, está lejos, 16.9. Según estas tablas, no entra nuestro paciente de 37 semanas, con 20 entraría, ¿no? Sin factores de neurotoxicidad. Entonces, según estas tablas, que no sea un poco, ellos mismos mencionan que los niveles de bilirrubinas está en base a muchos estudios, recomendaciones, son más altas en relación a las tablas anteriores. Entonces, ellos lo dividen las tablas en fototerapia en pacientes que no tienen riesgo de foto. Vamos a ponernos un poco, creo que ya estamos sobre la hora. Y también las otras tablitas que hoy se tranca cuando les digo que se va a apurar. Ahí está. También otras tablas para aquellos que tienen uno o más factores de neurotoxicidad. O sea, lo dividen y el nivel es más bajo. Por ejemplo, 37 semanas es esta. ¿Con cuánto? A los 4 días, con 18. ¿No? Entonces, vean que tenemos 2 tablas para, para indicar fototerapia. Para aquellos pacientes que no tienen riesgo para hiperbilirubinemia, neurotoxicidad, y los que tienen factores de riesgo, que es esta, ¿no? Entonces, y nos dan por edades, 35, y por horas, por favor. Hay que contar las horas, ¿no? Y aquí está el nivel de bilirrubina, ¿no? Entonces, y este bebé debemos monitorizar nosotros, por lo menos dentro de las 12 horas, monitorizar cómo está yendo, qué valores tiene. Entonces, es una opción ir. ¿Y cuándo suspender? Cuando está 2 niveles por debajo. Generalmente,
un poquito más bajo también indican estas mismas guías. ¿Por qué? Por la necesidad de darle más fototerapia porque puede haber rebote. Acuérdense que quitando la fototerapia puede rebotarla, ¿no? Si le damos alta con 15 y le hacemos un control a los 2 días, nuevamente en 18. Todo eso va a depender de los factores de riesgo también, de si hay algún factor, alguna enfermedad, si es paciente que tiene más riesgo de realizar hiperbilirubinemia severa. ¿Y cuándo indicar la exsanguinotransfusión? También nos dan pautas de la exsanguinotransfusión que están en las figuras, que igual, solo era una tabla de la exsanguinotransfusión en la anterior guía del 94. Ahora está del 2002, igual, aquellos que no tienen riesgo de neurotoxicidad y aquellos que tienen riesgo de, solo era esta tabla, miren, ahora son 2 tablas que tienen riesgo de neurotoxicidad, uno o más riesgos de neurotoxicidad. Entonces, nosotros debemos manejar, ejemplo, un paciente de 3 días con incompatibilidad ABO que tiene 36 semanas y que te viene a la consulta con bilirrubinas de 22 y que tiene riesgo de neurotoxicidad, ¿no? Y además tiene una distermia, está haciendo distermia, te dice el papá, inestabilidad térmica. Entonces, te viene con 23, 36 semanas, entonces al tercer día ya es para exsanguino. Miren, aquí está 23 y su valor es a partir de, ¿dónde estamos? 36, a partir de 28 más o menos. 20, no, aquí estamos 20, 21, 20.8. A partir de 20.8 ya debe ser sometido, incluso un poquito más bajo. Entonces debemos interpretar con calma a estos pacientes. Algo que no hay necesidad de usar las tablas indican, si es que el paciente ya está con datos de encefalopatía, aunque esté un poco más bajo del nivel, por decir este mismo paciente 36 semanas, y está con 22, aunque esté con 20, aunque está con, perdón, está con, ¿cuánto dijimos? 20.8. Y está con 20.5, por más que esté más bajo, pero tenga datos de encefalopatía aguda por bilirrubina, se debe realizar inmediatamente la exsanguinotransfusión. ¿Qué pasa si este paciente llega y en el interín de esperar la sangre, porque a veces tarda 4 horas, le hacen compatibilidad, cosa que no se ha pasado siempre, por decir, llega un paciente en 35, al papá le decimos necesita fototerapia, los factores de riesgo es que tal, y en el procedimiento hasta puede fallecer, esa es la realidad, puede fallecer, no está exento de riesgos. Le hemos dado 6 horas de fototerapia, llega la sangre, le estamos haciendo un follow y le tomamos muestra, y la bilirrubina de 35, 36 ha bajado a 20, entonces ya no está en grado de exsanguino. Entonces, en estos casos ya no debemos hacer. Entonces, dice que por eso, si mientras se prepara el exsanguino, antes de comenzar la concentración baja, entonces ya no hay necesidad. Nos pasaba eso. ¿Y ahora qué hacemos? Decíamos. En la anterior guía no decía nada de eso, pero ahora dice. Entonces ya tenemos un documento donde apoyarnos y se debe hacer controles por lo menos cada 2 horas para ver que no esté subiendo, ¿no? Para no cansarles, ya terminamos con esta recomendación final. Hay muchas recomendaciones, pero he querido enfocarles. Es importante esto, la empatía con la familia, darse su tiempo como pediatra, como neonatólogo, como médico general que te toca atender al parto en la provincia, darle la alta con todas las indicaciones, ya sea oral y escrita, sobre la ictericia neonatal. Se debe proporcionar a los padres información por escrito para facilitar la atención posterior, cuándo debe volver a la consulta, cómo debe ser el seguimiento. Todos estos aspectos se debe tener en cuenta para el paciente. ¿Y qué pasa con los neonatos prematuros? Hay otras guías del NICE, de las guías NICE, que toman en cuenta estas, ¿no? Aquí, por ejemplo, 30 semanas, aquí cada línea es de 6 horas, 6, 12, 18 y 24 horas. La edad del paciente es de 30 semanas y se debe medir, ¿no? Siempre nosotros tenemos en miligramos.
que es, por decir, un paciente con 15 miligramos, es 15 miligramos, lo divides por, lo multiplicas, mejor dicho, por 17. A ver, 15 por 17, ¿cuántos? 15 por 17, y ese valor es en microgramos litro, sale 255. Entonces, sí tiene criterio de fototerapia, ¿no? O exsanguinotransfusión. Entonces, eso es lo que nos va a tomar la línea azul para fototerapia y la roja para exsanguino. Entonces, con esto nos basamos. Hay de 28, 21. Entonces, las guías están enfocadas a partir de las 38. Hay una frase que cuando yo escuchaba en mis tiempos con mis papás escuchaban radio, había una telenovela que se llamaba Calimán, y ahí siempre decía uno a veces Calimán. No siempre lo que se ve parece ser lo que es. O sea, a veces es tan subjetivo ver a un paciente, no está en zona 1 de Kramer, no nos confiemos, hagámosle, pidámosle su bilirrubina sérica para que estemos tranquilos, tanto ustedes como el paciente, y le demos una mejor calidad de atención y evitemos llegar a lo que hemos visto, ¿no? Muchísimas gracias, mil gracias. No sé si tienen preguntas. Gracias por Muchas su gracias, tiempo. doctor. Excelente ponencia. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas, para lo cual recordar que está habilitado el chat del grupo de WhatsApp, tanto en Teams. Y ya tenemos las primeras preguntas, doctor. La primera pregunta dice, si los niños con atresia de vía biliar hacen ictericia patológica y si ésta se presenta en las primeras semanas, y si la atresia de vías biliares y los niños con síndrome de Down se relacionan. Sí, efectivamente los pacientes con atresia de vías biliares nos hacen ictericias. Por eso es importante tomar una bilirrubina sérica. ¿Cuándo te puedes dar cuenta que un paciente está con una ictericia colestásica? Nosotros llamamos, cuando es lo que hemos hablado en las guías, es cuando el paciente tiene bilirrubinas a predominio de la indirecta. ¿Y cómo definimos eso? Por decir, sale 20 la bilirrubina total. La indirecta sale 19 y la directa sale 1 miligramo. Eso es parte de la ictericia neonatal. Pero si un paciente sale con bilirrubinas de 20 y además sale con la bilirrubina indirecta o no conjugada en 15 y la bilirrubina conjugada en 5, entonces ya estamos hablando de una ictericia colestásica. Podemos sospechar ahí atresia de vías biliares, pero no es la única causa. Además, también son causas de ictericia prolongada. Tanto la ictericia, a predominio de la directa, debemos buscar, son sepsis, hipotiroidismo, también puede estar relacionado con atresia de vías biliares, algunas enfermedades del TORCH están relacionadas con la elevación de la bilirrubina directa. Entonces, también es importante tomar las bilirrubinas para saber si es a predominio de la directa o indirecta. Cuando está más del 2% la directa, ya puedes pensar en una ictericia colestásica y buscar las causas. Ahora, para el síndrome de Down y la atresia de vías biliares, no, la verdad no he visto relación, ¿no? Pero sí en los síndromes de Down por el hipotiroidismo también puede dar un grado de ictericia colestásica, ¿no? Tendríamos que revisar, pero no he visto que tenga relación, sí, con otras cardiopatías y todo el síndrome de Down. Perfecto, doctor. Hay una pregunta más y dice, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento de la fototerapia y si la diabetes en la madre puede ser causa de ictericia en el recién nacido? Justamente en las guías que nosotros estamos revisando, como ustedes pueden ver en una de las tablas, ya muestran que la diabetes materna es un factor de riesgo para la hiperbilirrubinemia grave, cosa que no había en las guías del 94, ¿no? Entonces, del 2004, perdón, del 2004. Ahora sí entra como una causa de hiperbilirrubinemia grave. Entonces, en eso. Y
el tratamiento con fototerapia de acuerdo al factor de riesgo. Si es un paciente que entra con un factor de riesgo que tiene incompatibilidad ABO y entró con 20 y su valor de fototerapia es 18, por decir en las tablas, indican las guías que debo darle de alta -2, por decir 16. Pero acuérdense que va a haber un efecto de rebote, igual dicen las guías, que es mejor darle más tiempo de chance y darle por lo menos 2 bajadas consecutivas. Como haces control a las 12 horas, si de 20 ha bajado a 16, luego tienes que hacerle en 12 horas. Si está bajando paulatinamente, entonces ya puedes pensar en el alta y está en un valor muy bajo del valor que tiene indicación de fototerapia. Bueno, doctor, esas serían todas las preguntas. Agradecerle por su tiempo. Muchas gracias por impartir su conocimiento. Excelente ponencia y esperamos vernos en otra oportunidad, doctor. Les Muchas gracias. agradezco a ustedes. Gracias por su tiempo. He visto que son más de 100, entonces espero les sirva y estoy presto a cualquier ocasión si me invitan. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, les agradezco. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.